Y este viernes es la Marcha de la Diversidad en Montevideo. La ciudad se tiñe con los colores del arco iris, como ocurre desde hace 15 años. Por la pandemia se modificó el recorrido y va a ir desde Plaza Libertad hasta la Plaza 1 de Mayo, frente al Palacio Legislativo. Y nos preguntamos por qué se celebra en esta fecha el mes de la diversidad en Uruguay. También son varias las interrogantes. ¿Cómo estamos como sociedad en temas de diversidad? ¿Cómo estamos también a nivel político? Vamos a estar charlando hoy. Tenemos dos invitados que aceptaron nuestra propuesta. Están aquí en estudio. Federico Graña, activista y exdirector de promoción sociocultural de Mides. Y Lorena Massanet, que ya nos había acompañado de la Secretaría de Diversidad del Partido Nacional. Bienvenidos. Bueno, Muchas gracias. Los queríamos invitar para charlar, bueno, justo antes de una marcha que ha tomado otras dimensiones. Hoy hablamos en la previa porque nos cuestionábamos socialmente cómo estábamos con temas cómo estamos actuando todos con estos temas de la diversidad, ¿no? Y uno de los grandes recuerdos que teníamos, por haber cubierto la marcha o por haberla visto, es que hace unos años eran 7 u 8 personas y estábamos todos en la vereda mirando. Era como ver algo que pasaba por ahí, ¿no? Sí. Ni siquiera éramos protagonistas, éramos espectadores de algo que estaba pasando y que era algo que nos resultaba ajeno en un punto, ¿no? Y que hoy por hoy el vínculo es diferente, lo que no me lleva a pensar que hayan cambiado mucho las cosas. Yo no sé ustedes qué piensan. Depende de qué. En realidad es donde se pone el foco. Obviamente, hoy estoy hablando desde otro lugar, desde otro espacio y no representando al movimiento social y el análisis que hace el movimiento social sobre esa realidad. Fui parte de él en un momento hasta que di un paso más allá a tomar responsabilidades políticas partidarias. Pero vengo de ahí también. Y ustedes marcan ese inicio, sí, sin duda. Depende de vos dónde es. Los procesos históricos, vos pones una foto en un momento y es una realidad, 20 años después es otra, y eso es fruto del trabajo de muchísimas personas, ¿no? Yo qué sé, yo en los 90, cuando tenía 20 años y habitaba mi homosexualidad casi en el closet, por decirlo de alguna manera, o sea, era un círculo de mis amigos los que lo sabían, estaba más vinculada a la noche, a ir a los boliches, a buscar alguna relación sexoafectiva, por decirlo de alguna manera, a conocer a otro igual que yo, ¿no? Claro. Pero no había una identidad política trabajada, y cuando hablo de identidad política no estoy hablando de política partidaria, sino un reclamar ser, reclamar por ese ser. Y hasta miraba desde afuera aquellos que en los 90, principios 92, 93 la primera marcha, 92 la primera movilización en la calle, que es una Homosexuales Unidos llama una concentración en la plaza, y eran 20, eran 30. Y es lo que vos decís. Iban con máscaras, incluso. Sí, muchos. sobre todo, quienes iban con máscaras, ¿no? sobre todo eran las lesbianas y varones gays, o sea, sin duda. Las mujeres trans, no. No, bueno, porque fueron las que encabezaron, en su vida cotidiana... Y eso es parte de... Claro, como no estamos hablando ahí de orientación sexual, sino estamos hablando de identidad de género, que hay una diferencia brutal, el habitar esa identidad de género, no hay forma no existe closet en ese caso. Y fueron sin duda quienes encabezaron o pusieron el cuerpo de una forma más clara. De cualquier modo, qué impactante con máscaras, ¿no? Sí. Porque eso es algo que no se bufandas. recuerda, que no se piensa. Y no hace tanto, ¿no? Y no hace tanto. Pero vos tenés el caso, capaz que uno de los casos paradigmáticos. Yo siempre nombro a alguna gente, a veces es muy injusto, porque uno nombra a quien recuerda, ¿no? O a quien vio. Hay una tríada que se da con Gloria Alves de la Asociación Trans del Uruguay, con Fernando Frontán y con Diana Mines, de distintas organizaciones, que son quienes visibilizan, sobre todo en los medios de comunicación, a la población LGBT. Me acuerdo en el programa El Reloj, es la primera vez que salen Diana y Fernando hablando, diciendo, bueno, nosotros somos lesbianos ahí. Fernando perdió el trabajo. Digo, enseguida que sale eso, Fernando pierde su trabajo. Y no estamos hablando de 1960 ni de los 50. Estamos hablando de 1996, 97. En ese entorno fue cuando se dio ese proceso. Estamos viendo imágenes de archivo a medida que vamos conversando. Ese archivo es de Fernando. Ese archivo es de Fernando. Porque es importante también ir viendo la historia a través de esas imágenes, ¿no? Y sí, la primera marcha que fue en el 93, como decía Federico, eran muy pocas personas y que iban tapadas. Yo en el 93 tenía 10 años. O sea, eso es lo interesante, ¿no? Ir hacia otras generaciones. Yo en el 93 tenía 10 años. Obviamente no tenía noción ¿Qué todavía pasaba de en mi ti? orientación sexual. Y la marcha era una cosa muy diferente a la que es hoy en día. La primera marcha que se hizo en el 93 era la marcha del orgullo gay. Hoy en día la marcha es la marcha de la diversidad
porque no solamente congrega a las personas con sus diferentes orientaciones sexuales, sino a toda persona que siente vulnerados sus derechos por ser afro, por ser mujer, por ser pobre, por sentirse desigual. Esa fue el gran cambio que hizo la marcha al pasar a llamarse Marcha de la Diversidad. Y además gente también participa, que es interesante, como el día del 8M, gente que no siente que está vulnerada en ningún sentido, pero sí los quiere, aliados, pero lo que sí quiere nosotros en la estar. comunidad le llamamos Claro, aliados, claro, que son importantísimos Claro. para cualquier lucha, que son las personas, vos no necesariamente tenés que padecerlo para luchar por una causa. Y eso, los aliados, que para mí son fundamentales, son los que han hecho también que la marcha vaya creciendo y que vaya siendo cada vez más multitudinaria. No sé, Federico, capaz que tendrá más datos que yo, pero creo que en la marcha del año pasado habían más de 100.000 personas. Aproximadamente. Entonces, pasamos de una marcha de 40, 50 personas con las caras tapadas a una marcha de casi 100.000 personas donde estamos todos incluidos. Hay mucho para trabajar en inclusión, pero se ve la evolución a través del tiempo. Yo cuando veía las primeras marchas, que tampoco tenían la difusión que tienen hoy en día en los medios, ni habían programas como este, por ejemplo, que celebro, que se intercambian ideas y que se hable de diversidad. Cuando yo tenía 16 años, que fue cuando salí del closet, por decirlo de alguna manera, no se hablaba de estos temas, era muy tabú. Yo me crié en un pueblo muy chico en el cual ser homosexual era peor que ser un asesino serial. ¿Y hoy es igual o que cómo está el interior? Perdóname que te pregunte, pero hay una diferencia grande a veces. No, en el interior se ha avanzado mucho. Hay mucho por hacer, hay mucho por seguir trabajando, hay mucha desinformación también. Yo creo que muchas veces la gente discrimina porque tampoco tiene información o porque no está bien educada. Para mí la educación en diversidad es fundamental. O miedo a lo desconocido. También, el miedo a lo diferente. Hay de todo. Yo creo que el interior tiene todavía un rezago, como también lo tiene ciertas zonas de Montevideo, o sea, porque también hay un discurso y existe un discurso y que ha surgido con más fuerza. Y este año que me tomé ahí primera etapa de año sabático y retomando la facultad, retomé algunos trabajos que habíamos hecho en su momento con Diego Sempol, en su momento sobre lo que fue el rol de la dictadura y cómo hubo una persecución específica del terrorismo de Estado. Y una de las cosas que retomé y análisis ahora que estoy terminando y para presentarlo, a ver si termino esas materias pendientes, el discurso de la doctrina de la seguridad nacional, que es un discurso que es regional, en realidad tiene un discurso fuertemente homofóbico, pero muy homofóbico. Además con cosas que son delirantes, después cuando uno las analiza como hechos históricos, ¿no? Poco más que la homosexualidad, eso se da en Brasil, sobre todo, y en Uruguay, y tiene una razón de hacer. Era parte de una herramienta más del marxismo para pervertir la sociedad y la debilidad de la sociedad occidental. Frente a situaciones que dentro de los propios partidos comunistas en esa época, y pongámosles posterior, porque en esa época estaban las dictaduras y las personas estaban presas por ser comunistas, pero pongámosles el 80, el caso más claro de Esteban Valenti, que yo lo pongo en uno de los artículos que escribimos con Diego, tenía una postura pero claramente homofóbica, y hay frases de que se trataba todavía a la homosexualidad como una enfermedad. O sea, es ilógico ese planteo de la doctrina de la seguridad nacional como que era una herramienta del marxismo para pervertir la sociedad. Y varios de los discursos son los discursos de Domenech, son los discursos de algunos sectores que son esos, son los de la doctrina de la seguridad nacional, que hoy dieron un salto a el mundo de lo político partidario, ¿no? Entonces, hay una reacción, hay parte de la sociedad que reacciona, y eso se ve corta y distintos aspectos, ¿no? Digo, ese capaz que es el discurso más estructurado. Después tenés, por ejemplo, algunas discusiones que hemos tenido dentro de la izquierda con algunos sectores. Yo me acuerdo hasta el día de hoy la discusión dura que tuve con el ex ministro de Defensa, que no estaba más entre nosotros. Es muy difícil discutir con alguien que falleció, pero con Eleuterio Fernández Huidobro. Tuve discusiones muy duras con respecto a eso. Sí, porque en realidad, hay visiones en las que son lógicas desde el punto de vista histórico. ¿Qué quiero plantear con esto? Es imposible que vos analices históricamente los procesos. Estamos en una época que parece que no hay contextos, ¿no? Y en realidad la vida es contexto. Sí. Y hasta el año 1990 y pico, 91, 92, por la Organización Mundial de la Salud todavía era considerada una enfermedad la homosexualidad. Entonces,
lo que se reproducía también ese discurso desde la academia, desde los sectores políticos, de todo. Es lógico que hubiera prácticas de ese estilo. Después hay chicanas políticas que son de cuarta, lo digo de verdad, de cuarta, sobre si este persiguió o aquel no persiguió o aquel dejó de perseguir. Entonces yo veo algunos, yo le digo purvertarians a los libertarios, por algunas actitudes que tienen. Porque en realidad los veo acusar sobre acciones horribles, por ejemplo, dentro de lo que podemos llamar el marxismo hacia las personas LGBT, pero no los veo decir nada sobre Winston Churchill y, por ejemplo, la castración de Alan Turing, ¿no? Alan Turing, un tipo que ganó la guerra, un matemático premiado, después fue castrado. Y no fue castrado, en el mismo momento, en los años 60 fue castrado. Así que discutir o partidizarlo sin sacarlo desde una corriente histórica es una ridiculez. Pero hasta el día de hoy es eso, ¿no? Hay una cuestión en esta marcha que el nombre es El orgullo es luchar y que desde la propia organización se le saca la cuestión político-partidaria. Porque ahí, o sea, si nos ponemos en quién hizo qué o dónde fue alguno, en general, ¿no? Hasta el día de hoy. Yo creo que hay una cuestión de que los derechos son como de una parte que tiene que ver con la izquierda, ponele, los derechos o la garantía de los derechos, y no existe en la derecha. Y en realidad, y también ya empezar a hablar de derecha e izquierda también es medio complicado, ¿no? No existen los partidos tradicionales, por decirlo de alguna manera. Y me parece que eso sí llega hasta el día de hoy. Creo que eso es injusto a esta altura. Injusto en general, porque es eso, si nos vamos a empezar a hacer las cuentas, ¿no? ¿Quién dijo qué o quién hizo qué en este año, en el otro año, no sé qué? Acabamos de tener el ejemplo de Mujica hablando de la mujer de esa manera, no sé. Pero lo que pasa es que volvemos siempre a poner el foco en lo político partidario y el discurso de los buenos, los malos, los que hicieron, los que no, los que sirven, los que no sirven, y eso no suma. Porque si trabajamos en derechos, porque acá estamos hablando de derechos humanos, no estamos hablando de otra cosa que no sea esa. Entonces decir, bueno, la diversidad en la derecha no existe, la diversidad es propiedad de la izquierda, el feminismo de derecha no existe. O sea, más allá de que yo soy blanca, yo no soy ni de izquierda ni de derecha. Como decía Wilson, los blancos somos blancos, no somos ni de derecha ni de izquierda. Ahí discrepo con eso. Bueno, podemos discrepar todo lo que quieras, pero yo soy blanca. No estoy chicaneando. Yo soy blanca, o sea, soy blanca y no soy... Pero a ver... yo creo que tenemos que terminar con el discurso ese de los derechos son de izquierda, solamente la izquierda los protege. Yo soy activista desde que creo que tengo 17 años que empecé a militar y desde que tuve clara mi orientación sexual, que eso es otra cosa en la que hay que hacer énfasis. Hoy en día, pleno 2020, hay gente que sigue creyendo que la sexualidad es una elección. Y no lo es, no es una elección. Yo no elegí ser homosexual, como vos no elegiste ser heterosexual, como la persona transexual no eligió ser transexual. O sea, no es una elección, es una orientación. Sí, la elección es optar vivirlo públicamente. Exacto, totalmente. Y que hoy en día se puede vivir mucho mejor de lo que se vivía antes. Yo decía hoy al principio, yo me di cuenta de mi orientación sexual a los 16 años. Vivía en un pueblo muy chico, en el cual yo miraba y escuchaba y los discursos que se reproducían y todo, y decías, bueno, estaré enferma, o sea, me tendré que hacer tratar. Vos fue mucho antes que yo y en otro contexto también, junto a los contextos históricos. Hoy en día las personas el manual de biología, de cuando yo estudié biología en el 92, en el 91, cuando estaba en cuarto, decía que era enfermo. Pero bueno, yo siempre digo lo mismo. Tal cual. Yo tengo 36 años y durante 6 años tuve una enfermedad que no sabía que la tenía, porque recién en el 90 la Organización Mundial de la Salud sacó la homosexualidad de la carta de enfermedades. ¿Lo hablaste alguna vez con un médico, por ejemplo, en esos términos? No. No podías. No había... No. Pero no, porque yo nunca sentí que estuviera enferma. Más allá del discurso que se reproducía por ahí en esos años o de las cosas que... A ver, el interior es muy diferente a Montevideo. Son dos cosas muy diferentes. A veces se centraliza mucho acá y lo que llega al interior no es lo mismo. O sea, la homosexualidad o la sexualidad se vive diferente, porque los contextos son más chicos, porque nos conocemos todos, porque todos sabemos. Yo cuando me vine a estudiar a Montevideo sentí que me había liberado. Claro. O sea, sentí que era otra persona. Claro. Sentí que podía vivir de una forma estudios claros y concretos que en el interior sobre no podía. La migración de personas LGBT a la capital. Sí, yo cuando me vine a estudiar acá sentí que era otro mundo. Sentí que podía ser yo de una vez por todas. Y hay, y hay quienes, así como pasa eso del interior a Montevideo, también pasa en otros ámbitos de uruguayos que se van al exterior. Sí, también. Porque ya Montevideo ni siquiera
se les permite o ellos sienten que no pueden, o bueno, no sé cómo analizarlo, y tienen que migrar. Yo igual quiero retomar algo que dijo... Vale, a ver, No, es que tengo un mensaje, nos envió un mensaje Eduardo, muy polémico, pero también es algo que lo he escuchado en algún otro lado y quizás es interesante para explicar desde su lugar. Dice, ¿por qué se tiene que ostentar la diferencia de la sexualidad? En manifestaciones, bueno, por eso se lo tiro porque está bueno Dale. En manifestaciones callejeras, ¿por qué mezclar los colores, la política? ¿Por qué los heterosexuales tendríamos que salir a marchar por nuestros derechos humanos? No, pero los heterosexuales ya tienen adquiridos esos derechos que nosotros no los teníamos. Yo hasta el año 2013 no me podía casar. Claro. Hasta la ley de matrimonio. El heterosexual ya cuando nace tiene el derecho a casarse, tiene el derecho a ir por la calle y que no lo apedren, que no lo insulten, que no le digan nada. Claro. No es decir, ay, yo tengo el orgullo, soy homosexual y salgo con un cartel. No, es decir, yo soy igual a vos, estoy peleando por derechos humanos iguales a los tuyos, que vos tenés adquiridos al nacer, pero que yo no los tuve por tener una orientación sexual diferente. Totalmente de acuerdo con lo que dice, y además tiene que ver con no analizar los procesos de vuelta a históricamente, o sea, paramos en lo ahistórico, parece que no hubiera nada y que es por un capricho, no es un capricho. Incluso el movimiento, como movimiento, ha pensado más de una vez cuál es el discurso para cada momento. Porque quizás hoy tenemos algo que en la literatura se habla de la política identitaria, ¿no? Remarco mi identidad porque mi identidad es avasallada. Pero en realidad a mí me gustaría no haber tenido la necesidad de haber remarcado mi identidad. Exacto. Pero cada vez que yo expresaba mi afectividad en algún espacio, o un golpe, o bueno, yo me acuerdo, la diaria yo escribí hace unos años atrás, yo tuve un intento de violación concreto por una barrita de 4 o 5 tipos de mi barrio, que hoy lo sigo viendo, ¿no? Sí, sí. Y lo sigo viendo, y pude tratar eso, pero lo que hubo fue, en pocas palabras... ¿No lo denunciaste en ese y en mi año 1990... con 14 años, saliendo de un club de jugar al básquetbol, que iba con el bolsito, que te pare la barrita del barrio, y Pedro Lemebel, que ayer dieron un documental hermoso en TV Ciudad sobre él en el manifiesto sobre la diferencia, lo pone en esa discusión dentro de la propia izquierda, planteándose ser un varón gay, en ese momento, y hablo de esta identidad que es la que yo habito, en esos momentos históricos, que los de él son todavía anteriores a los míos, ser un adolescente gay, era ser experto en esquivar a la barrita de la esquina del barrio. O sea, empezabas a generar una cantidad de capacidades para tratar de evitar... Habilidades de supervivencia. En los mejores casos, escenarios de, por decirlo de alguna manera, de ataque verbal, como muy bien dice ella, o en los otros, esa idea de que porque sos un varón gay, sos como una especie de boy scout, eras una especie de boy scout del sexo. Y hoy te cruzás con esas personas. ¿Y qué pasa? Y yo creo que uno aprende en la vida. Yo, en realidad, lo que me pasa es que eran gurises de un barrio como la Ciudad Vieja, con cierto contexto crítico, que no había una educación y repetían un discurso meramente patriarcal. Me dan pena. ¿Te miran a la cara? Sí, claro. No sé, y con algunos entablo discuto o intercambio, o sea, pero son parte de un proceso histórico. El vos individualizar extremadamente algunas actitudes, el no vivir o el pararse en una política del extremo escrache, por decir algunas cosas, a mí me parece que no contribuye al cambio social que yo quiero hacer. Esta es mi postura estrictamente personal. Respeto y entiendo acumulados de opresión de una cantidad de gente que dice basta. Yo que hice en el momento dije basta, conté esta historia, pero no di los nombres, creía que no correspondía. Por ejemplo, ahora tenemos otras movidas en otros aspectos, sobre todo desde el feminismo, que sean los nombres, pero la opresión es más antigua todavía, entonces entiendo ese proceso, yo lo puedo llegar a comprender, no lo comparto, pero lo puedo llegar a comprender y entiendo que tiene que ver con eso, pero yo no habito... no lo compartís. Pero no habito, porque no habito capaz esa cosa de que después fui aprendiendo con una cantidad de compañeras que me han enseñado a todas esas cosas que yo no la veía, porque por más que sea gay, era varón. Claro. ¿No? Y entonces, esas interseccionalidades, esos privilegios que tenemos algunos en algún momento, se van mezclando y tenemos algunos privilegios. Yo soy un varón blanco de clase media baja, que tuvo acceso a la universidad, y tengo privilegios, hasta en ese mismo barrio tenía privilegios.
¿no? Era el rico del barrio, por decirlo de alguna manera. Socialmente aceptado, entonces, en ese Sí, momento. yo alguna vez fui como muy bruto y citando a otro compañero, digo, hasta en las palabras se ve, ¿no? Y yo creo que hay un movimiento que reivindica muchas cosas, ¿no? Hay términos, de vuelta al contexto, y ahí retoma el MBL en ese artículo maravilloso en que agarraba y decía, yo puedo utilizar la palabra marica, yo puedo utilizar la palabra puto, yo puedo reivindicar ese folclore de forma en cómo se fueron hablando entre mis pares en algún momento, pero no otros. No otros, porque ahí sí tiene una carga despectiva. Y hay una reivindicación muy política, por ejemplo, sobre eso, ¿no? Decirte, y otros, y cuando vos usás las palabras, cuando la usa el otro, yo diría, el cruce de clase, yo hablaba, es tan claro, porque los sectores más populares es el puto o la torta o lo que sea de la cosa. En las capas medias son el gay o la lesbiana. Sí. Y en los sectores más pudientes son los excéntricos, porque no se animan ni siquiera ni a nominar. Claro, ese es el punto. Ahí, bueno, ahí tenemos un tema, ¿no? Esto uno piensa que tiene que ver con educación en general, o sea, uno llega a un nivel educativo en general, ¿no? Entonces ponemos el límite y decimos, no, los más educados o los de estas clases sociales ya tienen resuelto este tema. Y es exactamente, casi que al revés, diría yo, ¿no? Por eso, porque ni siquiera se puede Ni siquiera lo pueden nombrar, como decía Federico, o sea, son los excéntricos. Ni siquiera pueden decir, no, yo qué sé, soy homosexual, soy lo que soy, no importa. Pero sigue pasando hasta el día de hoy. Ese sí, es el punto, ¿no? Pasa. ¿Cómo nos educamos? ¿Cómo nos reeducamos? Pero en realidad es cómo nos reeducamos y cómo nos pensamos. Y yo quiero retomar algo que dijiste, ¿vale? Que me pareció muy interesante. Lo que hay que ser es justo en la vida. Y la justicia implica un análisis. Digo, justo en el buen sentido, quiero decir, ¿no? Porque hay aportes y no hay aportes. Hay gente que mantiene un discurso conservador, y acá lo digo tanto en la derecha como en la izquierda. Hay gente que se subió a algún discurso que por decir una manera... y no quiero decirlo políticamente... Detesto esto, porque en realidad el discurso de la diversidad es lo más... no es políticamente correcto. Claro. Lo políticamente correcto es el discurso de los que oprima al otro y que ahora se hace... y esto es lo que pasa, es que no se puede decir esto, no se puede decir lo otro. Sí, flaco, no me podés decir puto, no me podés decir una... No podés decírmelo, porque yo soy muchísimas más cosas que eso. Por más que yo me paro en eso para abrir a una cantidad de gurises o gurisas de que vean que que se puede ser eso y no sos un monstruo. Que se puede ser eso y pelear por ello. Y que no estás enfermo. Y que no estás enfermo. Pero que sos igual a cualquiera. Eso mismo. Claro, y que tu podés orientación ser sexual. reconocido. En realidad tenés que ser reconocido, como dice la Constitución, por tus capacidades y virtudes. Sí. Yo ahí con lo de los méritos tengo otra discusión que es muy larga. Vamos a tener una discusión de derecho ahora. Pero es larga, porque yo creo que hay visiones, yo creo que hay, y de verdad lo creo. Sería injusto decir que el movimiento de la diversidad sexual no fue muy inteligente en el cambio sobre la discusión de el orgullo a la diversidad. Y en realidad eso proviene mayoritariamente porque hubo un grupo de dirigentes muy jóvenes en ese momento, muy jóvenes, que los más veteranos tendrían 30 años, que dieron toda una discusión y que venían de una gran tradición de la izquierda. De una gran tradición de la izquierda, yo qué sé, desde militantes sociales, militantes de la Federación de Estudiantes Universitarios, y hubo un cambio de generación que entre el 2005, yo no estoy dentro de los fundadores de Ovejas, pero yo ya en el 2006-2007 estaba a la vuelta, y la discusión fue aportar todo ese acumulado que teníamos en el tejido de la unidad, en la que no nos parábamos en un discurso liberal. Cuando digo el liberal es, mi derecho es mi derecho, como pago impuestos, yo me acuerdo cuando veía las cosas de los gringos, yo pago impuestos, entonces tengo derecho a casarme. No, vos tenés derecho porque es un derecho humano, naciste como derecho humano, ¿qué pago impuestos? Esa versión liberal no reconoce el ser humano, está reconociendo un contribuyente, o sea, no tiene nada que ver en ese escenario. Y nosotros tuvimos esa visión, que fue a tratar de generar una alianza desde lo social con la Central de Trabajadores, con la Federación de Estudiantes Universitarios, de la que veníamos algunos, aprender muchísimo del movimiento feminista y en diálogo con él, aprender muchísimo también del movimiento afro, de las personas en situación de discapacidad. Ese es el camino, vayamos al hoy, porque me parece que como importante ir al hoy. ¿Cómo se reeduca eso? Cortito. ¿Cómo se reeduca eso? Yo creo que igual todavía tenemos un trabajo largo por hacer, o sea, se ha avanzado mucho, se ha hecho mucho, pero queda mucho por hacer. Y creo que desde las nuevas generaciones, porque como decía Federico, esto es un cambio que va a raíz de las generaciones. Y ahora él pertenece a una generación, yo pertenezco a otra, pero ahora hay que apuntar más que nada a seguir abriendo el camino para las generaciones que vienen atrás, para que no tengamos que estar discutiendo
¿Por qué una persona elige amar a una mujer, elige amar a un hombre, elige ser? No, porque no se elige, es lo que nosotros sentimos. Y es necesario para las nuevas generaciones tener el camino más abierto y no tener que estar discutiendo todo el incorporado tiempo. eso. Sí, te digo porque cuando discutimos con nuestros yo tengo sobrinos chicos y lo tienen para ellos es lo más. Yo tengo sobrinos de 4, de 6 y de 12. Para ellos es natural. Sí. Y vos los escuchás hablar. Sí. Y yo a veces quedo de cara porque digo, qué buen trabajo que se está haciendo con estas nuevas generaciones que no van por la calle y ven 2 chicas de la mano y 2 chicos y quedan asombrados así y dicen, ¡ay, qué horror! Dice, mi sobrino más chico dice, ¡ay, tía, amor es amor! Exacto. Y tiene 6 años. O sea, y eso para mí es fundamental y es genial poder verlo hoy en día porque yo cuando salí del closet, que detesto esa frase igual, no la tuve tan fácil y no era esta sociedad y no la pasé bien. Como me imagino Federico tampoco la habrá pasado bien más allá de lo que contó. O sea, eran otros tiempos y la historia es fundamental. No podemos olvidar la historia porque a lo que se llegó hoy no se llegó de la nada. Claro. Y no se llegó solo. No llegó solo la izquierda, no va a llegar sola la derecha. O sea, estos son derechos humanos que tienen que ser un trabajo de todas y todos siempre en conjunto. Muy bien. Con esto tenemos que cerrar porque nos van a matar. Tenemos mucho matices, pero bueno, habrá una próxima. Gracias por todo. Nos vamos. Hasta mañana. Muchísimas gracias a nuestros invitados.